Un saludo muy especial a todos los televidentes y radio oyentes en este día viernes 21 de octubre. Estamos acercándonos al aniversario de la Iglesia Advenimiento. Hay un aniversario, por supuesto, mañana también, ¿verdad? Porque mañana es 22 de octubre. Mañana es el aniversario del gran chasco que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Un chasco que derivó en el surgimiento de un pueblo remanente, de un movimiento que el Señor tenía para que proclamara las verdades al mundo. Así que el 22 de octubre de 1844 para los adventistas es algo muy significativo, pero para los miembros de la Iglesia Advenimiento, 2 días después, el 24 de octubre, también es significativo porque es cuando esta iglesia surge a manera de ministerio independiente o de sostén propio, de la manera que le quieran llamar, surge para predicar este mensaje de verdad presente, libre de ataduras, libre de imposiciones y con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hemos estado proclamando este mensaje por radio y televisión desde entonces. 24 de octubre de 2012 es cuando nosotros comenzamos como Iglesia Advenimiento, pero nos identificamos con ese aniversario de mañana, del 22 de octubre de 1844, que fue cuando surgió este movimiento con el cual nosotros nos identificamos, movimiento adventista del séptimo día. Por eso nos hacemos llamar adventistas, por supuesto no corporativos, porque no pertenecemos a la conferencia general, pero los adventistas lo tenemos por dentro, bien arraigado. En el mensaje. Exactamente, en el mensaje ahí sí que no nos pueden sacar, como dicen, defectos, porque estamos, hermanos, aplicándolo a la ley, al testimonio, como debe ser. Bueno, mañana yo estaré compartiendo la palabra del Señor en Los Ángeles, en la iglesia que está ubicada en el 507 East 59 TH PL, Los Ángeles, California, 90003. Allí, hermanos, estaré compartiendo la palabra del Señor, mensaje de verdad presente, e invito a los que nos están mirando en Los Ángeles y que les quede cerca este lugar para que nos acompañen. Las ciudades de alrededor de Los Ángeles que puedan llegar a esta dirección, les invitamos para que adoremos a Dios mañana todos juntos. Será de mucha bendición el comparecer ante la presencia de Dios. Pero agradezco a todos aquellos que esta semana nos estuvieron apoyando aquí financieramente para que el ministerio avance haciendo las cosas que Dios lo ha puesto a hacer. Y si usted por alguna razón quiere apoyar este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones, ahí está en la pantalla la manera de hacerla. Tome nota y si quiere más detalles, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para que desde el extranjero envíe diezmos, ofrendas y donaciones acá. Ha sido una bendición para nosotros caminar por fe. Cuando usted ve las cantidades, cuán pequeñas son, y cuando ve los pocos hermanos que aportan, usted dice, no cabe duda que el Señor nos está haciendo que creamos en Él solamente y confiemos en Él solamente. Amén. En que esos poquitos y esos poquitos que hacen llegar los recursos, el Señor los multiplica. Y así es como no hemos parado, por la gracia de Él, de hacer esta obra gratuita, de atender a los enfermos aquí en Shepherd, Texas, en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, y de ir construyendo el edificio que usted ve en la pantalla, que también está muy avanzado y que casi lo terminamos. Gracias a los que nos han apoyado, y ahí está en la pantalla para que nos vuelva a apoyar ahora, mañana, y pues cuantas veces usted, el Señor se lo ponga en su corazón. Amén. Mañana es un día de fiesta, como saben, es día de reposo, consagrado a Jehová nuestro Dios, y las iglesias Advenimiento del séptimo día están abiertas para recibir a aquellos adoradores que quieran venir con nosotros a adorar a nuestro Padre Celestial. La iglesia de San Antonio, Texas, en el 16320 Gibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Allí, hermanos, está la iglesia en San Antonio y le espera. Venga y adore a Dios con nosotros. Si nos ve allí en el canal 51.3 en San Antonio, venga y adore a Dios con nosotros en el segundo piso de ese templo, en la suite que está arriba de esa dirección que le he dado. Si usted vive en Houston y mire el canal 57.10,
lo invitamos a que venga a adorar al Señor en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, donde también ahí el nombre de Dios será exaltado mañana. Si usted vive en Fairfield, venga a visitar la iglesia de Fairfield, ahí le aparece en la pantalla, tome nota y visite la iglesia de Fairfield mañana. Corsicana, que está cerquita de Fairfield, venga también a adorar a Dios mañana, y no digamos en la iglesia central de Irving, donde el pastor Osvaldo Rosado de Oklahoma estará mañana presentando el mensaje de verdad presente para este tiempo. Ya si usted quiere ir más adelantito de Irving a Fort Worth, Texas, en Fort Worth y sus alrededores también tenemos la iglesia Advenimiento, a la cual le invitamos mañana. No se pierda esta bendición de adorar a nuestro Dios. Ya están aquí mis hermanos listos para ayudarme a hacer el resumen de hoy, Carmelo y Tony García. Hermano Tony, ¿cómo está usted? Bien, pastor, y feliz porque ya mañana es sábado, pero cuando usted estaba mencionando del poquito dinero, del poquito que de los hermanos ayudan, cómo Dios los multiplica y se cubre la deuda, me vino a la mente de los panes y los peces. Exacto. Dios, Cristo Jesús, multiplicaba esos panes y esos peces, y la multiplicación, o sea, mejor dicho, los peces y los panes que eran multiplicados eran realmente peces y panes. Eran reales, no era así también. Dios multiplica ese dinero como Él lo sabe. Oh, es un milagro que Dios hace. Y gracias, hermanos, por todo el apoyo y la ayuda. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido, aquí estamos nuevamente ya oliendo el sábado, ¿verdad? Y qué bonito siempre recordar lo que dice Isaías 58, ¿verdad? Es como ya estar esperando a papá, ya decir, Señor, ya ven por nosotros para pasar el primer sábado allá, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a seguirlo disfrutando todavía con un espíritu alegre, un espíritu de devoción, un espíritu, ¿verdad?, de reverencia, que es el que debemos de tener, porque estas lecciones precisamente nos están hablando sobre eso. Así es que, hermanos, que el Señor los bendiga y oremos los unos por los otros. Y también, pues, dedito arriba y el himno 372, tentado no cedas, ceder es pecar. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar para el estudio de hoy, hermano Tony. Si quiere orar. Sí. Señor Dios Santo y Poderoso, es un privilegio elevar nuestros pensamientos y nuestras palabras hasta tu trono de gloria y majestad. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos das este privilegio. Así es. Gracias porque todavía nos das el regalo, el don del habla, cuando otros la han perdido. Así es. Gracias porque hasta aquí todavía, Señor, tu misericordia nos alcanza. Amén. Así Sí, es. Señor. Ahora en este repaso de la lección, Padre, también danos bendición por medio de tu palabra. Que todos los que están escuchando, Padre, recuerden lo del estudio de toda la semana, y al reunirse en los lugares de reunión, casas o templos, puedan compartirlo, Padre, lo que tú les diste durante la semana al estudiar tu palabra, porque es lo que necesitamos por nosotros mismos estudiarla, ya que al estudiarla nosotros en nuestra casa, tú tienes mucho alimento para nosotros, y aún más lo enriqueces con esta escuela sabática, pero aún más al compartirlo con nuestros demás hermanos en las iglesias o reuniones, aún todavía hay más fortaleza espiritual. Así es. Gracias pues por todo, Padre, y ahora, Señor, bendícenos con la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. En este repaso que se va a llevar a cabo. Así es. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Señor, amén. A manera de resumen, vamos este día a tocar 5 puntos importantes que deja esta lección para destacar, para resaltar, y vamos a comenzar con nuestro hermano Tony García, que nos diga qué es lo que él encontró de importante. Sí, en la advertencia que debemos extraer de la parábola de los talentos, y la advertencia es que si no ponemos a trabajar esos talentos, nos va a suceder lo que le sucedió a las vírgenes fatuas.
Fíjese lo que dice en Mateo 25 acerca de los talentos. ¿Qué pasó con el que enterró el talento? Que su excusa fue: oh, yo sé que eres un señor que cosechas donde no sembraste. Pues sí, yo pues lo escondí. Y el Señor le dice: bueno, sabiendo que cosecho donde no siembro, ¿por qué no lo diste al banco? Y yo bien, y ya llegando yo cobro los réditos de mi dinero. Al siervo fiel, el versículo 28 al 30 dice así en Mateo 25: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La advertencia es que debemos ser fieles a Dios, celosos en su obra, celosos en lo que Él nos ha dado a conocer y nos ha dado el talento para desarrollarlo, para llevarlo a cabo. Si no, echadle fuera. No va a formar parte de los salvos. Y eso sí es muy duro, hermano. Y ese es el fin. En las vírgenes fatuas, ¿qué pasó? Allí mismo, Mateo 25, miren lo que dice, versículos 12 y 13. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Bueno, ustedes saben que las vírgenes fatuas no pusieron suficiente aceite en sus lámparas, pero tuvieron tiempo para ir a conseguir el aceite, porque regresaron y no se podía seguir al esposo sin las lámparas encendidas, sin el aceite. Por lo tanto, sí pudieron conseguir el aceite. Pero cuando llegaron, ya la puerta se había cerrado. Y dice así: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La respuesta es: no os conozco. ¿Quién son ustedes? No se salvaron, quedaron fuera. El del talento también fue echado fuera, y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Y estamos a punto de que esa puerta que representa la gracia se cierre, hermanos. En eso estamos ahorita. El tiempo de la gracia está por cerrarse, primero para la iglesia y después para el mundo. Porque es tiempo que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y Dios nos está advirtiendo, hermanos, nos está dando esa advertencia, que lo que Él nos ha dado, esos talentos, esos dones, los pongamos a trabajar. Amén. En su obra. Hermano Carmelo, ¿qué encontró de importante usted? Bueno, por la pregunta número 2, nosotros ¿qué podemos aprender o extraer de la experiencia de Jacob, hermanos? Ahí lo vemos en Génesis 32, ¿verdad? Donde fue una noche difícil para Jacob, pero fue una noche victoriosa también. ¿Por qué? Porque Jacob luchó con Dios y fue librada su alma. Pero también, hermanos, realmente, como nos dice Mateo 5, una de las bienaventuranzas, Mateo 5:6, que nos dice de esta manera. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahí, hermanos, pues precisamente la perseverancia en la justicia de Dios debe caracterizar a los hijos de Dios. Ahí vemos, fíjense cómo la perseverancia, el ahínco, ¿verdad? De hacer las cosas, ¿verdad? Y perseverar en que Dios les dé la solución. Ahí tiene que ver mucho. Como dije antes, ¿verdad? Y más en ese día. Si muchas veces perseveramos en cosas materiales, en cosas que pues no perduran, no permanecen, pues cómo no, ¿verdad? Perseverar en las cosas que a vida eterna permanecen, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, que la oración ferviente es muy eficaz. Y como Jacobo, luchen en oración, agonicen. Por eso Jesús
¿verdad? En esa noche en el huerto del Getsemaní, de la oración que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque había una decisión que se tenía que tomar allí, para vida o para muerte. Y ahí Jesús dice que gotas de sangre, ¿verdad?, le corrían por su cara. Así es que, hermano, esa agonía, ¿verdad? Y esa manera de orar debe ser la nuestra también, para clamar como tú, hermano, como tú, como yo, como tú, hermana, ¿verdad? Por nuestras familias. Tenemos hijos, tenemos nietos, ¿verdad?, que vemos que están creciendo sin el temor de Dios, y muchas veces, ¿verdad?, nuestros hijos ni siquiera les hablan tampoco. Así es que, hermanos, pues hay que doblar mucho rodilla, porque en el doblar la rodilla, dice la sierva del Señor, que el enemigo no puede ver a un hijo de Dios de rodillas, porque sabe bien que allí no puede hacer nada, por eso huye. Pero, hermanos, necesitamos en este tiempo que estamos viviendo que doblemos nuestras rodillas. Ahí también dice que nosotros no debemos abandonar nuestra habitación hasta que sintamos o hasta que veamos que el Señor, ¿verdad?, nos da la respuesta. Y entonces sí. Por eso, cuántas veces, ¿verdad?, nosotros hemos sentido en clamores que le hemos hecho al Señor por diferentes circunstancias, hemos visto los resultados cuando estamos en paz, cuando sentimos, Señor, gracias Señor, porque tú ya resolviste este problema. Así es que, hermano, así también como Jacob sea nuestra experiencia cada día. No podemos dejar de destacar también, hermanos, ese tremendo ejemplo que nos dio Jeremías, David y los primeros apóstoles en cuanto al celo que les caracterizó. Como ustedes se recordarán, los apóstoles, cuando los intimidaron y les dijeron: no prediquen más en este nombre, ya cállense, dejen de hacerlo, si no, ya saben lo que les va a pasar. Como ellos, hermanos, con ese celo misionero que les caracterizaba, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, dijeron: juzguen ustedes si lo que nos están pidiendo es algo que es justo que nosotros les obedezcamos. No, dijeron, no vamos nosotros a obedecerles a ustedes. ¿Por qué? Porque hay un principio en nosotros, y el principio es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, miren ustedes qué celo por la obra que tenían estos apóstoles. David dice: yo siento que me consume el celo, dice, porque estos impíos, ¿cómo tratan tu palabra? David sentía celo, hermanos, por la palabra de Jehová. Y Jeremías, pues ya ustedes escucharon, pero se lo voy a leer nuevamente. Cuando él dice, en el capítulo 20, versículo 8 al 11, cuando él dice: ¿cuántas veces hablo? Dice, doy voces, grito, violencia y destrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Noten ustedes, el celo que sentía Jeremías era como un fuego ardiente, dice, metido en sus huesos, que no le dejaba que abandonara la obra, porque carnalmente ya no quería seguir, porque la afrenta, la calumnia, la difamación era terrible, y de parte de los mismos paisanos de él, de los mismos miembros de su iglesia, de los mismos pastores que debían apoyarle en la obra, lo difamaban. Oh, pero miren, él dice: yo quería como hasta tirar la toalla, querer dejar ya de hablar del Señor, pero había un fuego ardiente en mí, dice, que yo no lo podía dejar. ¿Por qué? Dice: oí de la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban, dice, para ver si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero miren el verso 11, hermanos. Mas Jehová, dice, está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán.
tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh, mis hermanos, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese pensamiento, hermanos, es el que nos debe caracterizar a nosotros en toda prueba, en toda lucha, en toda adversidad, en toda oposición, en toda persecución, en toda difamación que se nos haga por emprender la obra de Dios con celo. En todo eso, hermanos, tengamos en cuenta que Jehová está con nosotros como poderoso gigante, y que el ardor, o como decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Hermanos, eso nos haga perseverar en la obra y no claudicar. Amén. Esto queda aquí, hermanos, como para destacarlo y para imitarlo. Hermano Tony, ¿qué más encontró de importante? Sí, en el celar las cosas de Dios equivocadamente, o bien podríamos decir a medias. Jehú presumió de ello. Oh, ven para que veas mi celo por Jehová. Pero la escritura, como ya la leímos, dice que no mató, o sea, perdonó. Eso está en Segunda de Reyes 10, del 28 al 31. Miren, vamos a volverlo a leer, del 28 al 31 dice: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Dice: con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, al que había hecho pecar a Israel. Por lo tanto, su corazón y su celo no eran un celo completo, estaba equivocado en lo que respecto al servicio de Dios se refería, ¿verdad? También así, ya esto lo hablamos el miércoles, acerca de lo que hizo Jehú, y también acerca de nosotros, hermanos, que podemos tener un celo equivocado, de estar celando algunas cosas pero permitiendo otras cosas que no debemos de permitir. Ya se explicó eso, hermanos. Aquí hay una pregunta también, esto lo quiero comentar, dice: ¿cómo podríamos estar manifestando los síntomas de un celo equivocado? Pues, volviendo a lo del celo, continuando, esto es lo que les quería comentar. Dice: ¿cómo podríamos estar manifestando los síntomas de un celo equivocado? También en la Biblia se encuentra de otro que estaba mintiendo, presumía de hacer algo, o sea, de entregarlo todo, o de estar sirviendo a Dios, o al menos eso él creía. Y eso se encuentra en Marcos capítulo 10, 21 al 23. Pero tampoco era correcto, era verdad. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Aquí este rico joven aseguraba que estaba guardando todos los mandamientos desde su juventud, pero el gran mandamiento es: amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Cristo le dijo: bueno, vende, ¿amas a tu prójimo? ¿Estás guardando ese mandamiento de amor al prójimo?
ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tú toma tu cruz y ven, sígueme. ¿Y qué es lo que hizo? Dice el 22, pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Él no estaba dispuesto a dejar aquello, su corazón estaba en las riquezas, pero creía que estaba guardando los mandamientos, que amaba a su prójimo y quería tener la vida eterna, pero no se despojaba, no quería despojarse de su riqueza, su corazón estaba allí. Entonces así también, hermanos, nuestro celo debe de ser un celo por Dios, completo, no a medias, no a la mitad. Solamente así el Señor acepta. Ya lo hemos dicho antes. Y esto, hermano, no es para que mencionen, no, los hermanos sí son unos santos, pues mira. No, hermanos, tenemos luchas, pero tenemos que enfrentar esas luchas y rogar a Dios que nos quite esos malos hábitos o vicios que tenemos. Y Él lo va a hacer porque es su promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esto es para alivio de todos, hermanos. ¿Por qué? Porque si tienes un vicio, tienes un pecado, tienes algo que no has podido vencer, bueno, busca a Dios de rodillas, como ya se ha venido hablando, hasta que el Señor te responda y vuelva la paz a ti. Así también, que ese celo por las cosas de Dios sea un celo completo, un celo verdadero por la gloria y honra de Dios. Bueno, para cerrar, hermano Carmelo, ¿qué usted tiene para solamente decir? Hablar precisamente lo contrario al celo equivocado. Vamos a hablar de un celo genuino, precisamente la parte del juez, como nos lo habló, ¿verdad? El mayor ejemplo de un celo genuino, un celo santo, fue el de Jesús, ¿verdad? Cuando llegó al templo y, ¿verdad?, lo que estaba convertido ese templo, y lo que se habló aquí acerca precisamente de estos días que estamos viviendo, lo que se hace en la iglesia del Señor, que se hacen cosas que muchas veces nosotros mismos participamos, aunque no estemos de acuerdo, pero no decimos nada, hermano. Ahí Jesús limpió el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense nomás lo que dijo. En qué habían convertido la casa de su padre, en mercado. A hoy en día, en qué se está convirtiendo la casa del Señor. Ahí, hermanos, realmente vemos, como dice aquí, que no debiera revelarse hoy, ¿verdad?, tal cosa, ¿verdad?, no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros, que siendo seguidores de Cristo, lo representamos. Así es que tengamos cuidado, y como dice aquí, aquí una pregunta: ¿no debiera revelarse hoy el poder de Dios mucho más abundantemente que durante el tiempo de los apóstoles? Nosotros estuvimos leyendo y estuvimos comentando acerca de la iglesia primitiva, cómo fue perseguida, ¿verdad? Y cómo ellos, con ese celo de que las cosas de Dios se siguieran difundiendo, la palabra de Dios, cómo ellos no les importaba dejar casas, no les importaba dejar muchas veces hasta parientes, familiares, ¿verdad?, por seguir la obra. Así nosotros también, ese celo, como dice aquí, cuando en este tiempo, cuando el fin de todas las cosas se acerca, no debería ser mayor el celo de la iglesia que el que caracterizó a la iglesia primitiva. Hermanos, estamos hablando de que estamos viviendo los últimos días. La iglesia de Dios de hoy en día debería de caracterizarse más por ese celo, precisamente en todas las cosas sagradas ¿verdad?, que el Señor ha puesto y que nos ha puesto en nosotros también como sus representantes. No deberíamos de existir más celo que lo que existió en la iglesia primitiva, porque nosotros sabemos que así como empezó la obra, así va a terminar, hermanos, con persecución. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a ser tal que el enemigo va a despertar
violencia, va a despertar celos satánicos, ¿verdad? Para precisamente perseguir a la iglesia de los últimos días, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero el testimonio, ¿verdad? Ese precisamente es el que va a hacer la diferencia y es el que va a provocar que el mundo se vaya atrás de los hijos de Dios. Así es que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que nos prepare y que ese celo pueda estar en nosotros. Así, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lección tan práctica y tan necesitada en nuestra vida. Oremos para aplicar, ¿qué les parece? De una manera que sea consecuente estos principios. Oramos, vamos a arrodillarnos. Oh Dios Todopoderoso, te agradecemos por llegar a este punto en nuestra mayordomía, sí, de cómo se hacen las cosas para ti, cómo estamos desenvolviéndonos. Y hemos encontrado, Señor, que estamos carentes del celo correcto, del celo genuino. Y por eso agradecemos que en toda la semana hayas enfatizado este punto, porque sin duda estás queriendo que antes que tú vengas a pedirnos cuenta, estemos trabajando celosamente en tu causa. Amén. Y estemos también celosamente perseverando en tu justicia, en tu fe, en tu doctrina, en tu obra, Señor. Así que nos encomendamos en tus manos y te suplicamos nos ayudes para que esta palabra no vuelva a ti vacía, sí, sino que haga la obra que tú quieres en nosotros y apliquemos a nuestra vida todo lo aprendido. Amén. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.